Más de un 8% de la población del mundo experimentó hambre el año pasado, solo unas décimas menos que en los años anteriores. Pero el hambre siguió aumentando en la mayoría de regiones de África y Asia Occidental. Según un estudio presentado por la ONU, 673 millones de personas sufrieron hambre en 2024. Una cifra alarmante, pero inferior a la de los 2 años anteriores. La mejora se observó en Sudamérica, el sur de Asia y el sudeste asiático, pero contrasta con el aumento constante del hambre en la mayoría de regiones de África, donde más del 20% de sus habitantes padecen hambre. Es martes 29 de julio y te pongo el día de la actualidad internacional en pocos minutos. GMT, un podcast de la agencia EFE. Air Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Según el informe anual presentado en Addis Abeba en la cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios, hasta 512 millones de personas en todo el mundo podrían sufrir desnutrición crónica para 2030, el 60% de ellas en África. Este informe no tiene en cuenta la hambruna en Gaza, donde la población sufre porque Israel restringe duramente la entrada de alimentos y ayuda humanitaria, lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue defendiendo, incluso decía que la ONU mentía. Netanyahu aseguraba además que no cesarán su ofensiva contra Gaza hasta no completar sus objetivos, la eliminación de Hamás y el regreso de sus rehenes. Aunque la cosa se le está complicando en su propio país, donde por primera vez 2 ONG locales acusaron al gobierno de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Lo cierto es que desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza en 2023, la cifra total de muertos supera los 58.000, según el Ministerio de Sanidad. El asunto se debate también este martes en las Naciones Unidas, en la segunda jornada de la Conferencia para la Solución de los 2 Estados en Oriente Medio, israelí-palestino, organizada por Francia y Arabia Saudí. Air Europa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Air Europa, tú decides. En Europa seguimos analizando el acuerdo arancelario firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea, el más importante de los suscritos hasta ahora por su volumen de intercambios. Sobre el pacto, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, decía que es el mejor acuerdo que se podía lograr en unas circunstancias muy difíciles. Nos trae estabilidad y abre las puertas a colaboraciones estratégicas, resumió el funcionario en una frase. Estados Unidos ha firmado ya 7 pactos comerciales bilaterales tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de su agresiva política arancelaria. Y cuando parecía que el asunto se calmaba en la frontera entre Tailandia y Camboya, el ejército tailandés ha acusado a las tropas camboyanas de violar de manera deliberada el alto el fuego acordado la víspera entre ambos gobiernos y que entró en vigor esta pasada medianoche. Sin embargo, Camboya niega los enfrentamientos y en un comunicado, Tailandia dice que el mando castrense se ve obligada a tomar las contramedidas apropiadas en virtud de su legítimo derecho de la legítima defensa. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido condenado este lunes en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, que se castiga con entre 4 y 8 años de cárcel. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se convierte en el primer exmandatario de este país en llegar a esta instancia. El fallo condenatorio fue leído tras una audiencia de más de 10 horas que acaparó toda la atención mediática. Shanghái es la sede estos días del Congreso Mundial de Inteligencia Artificial. Es el escenario perfecto para que China mida fuerzas con Estados Unidos. Sin embargo, y paradójicamente, no está presente el mayor triunfo del gigante asiático hasta el momento en este terreno, DeepSeek. La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial arrancó el fin de semana y entre las más de 800 empresas asistentes destacan algunas de las tecnológicas más punteras de China como Alibaba o Tencent. El siguiente paso dentro de 3 o 5 años es posible que los robots entren al servicio público o industrias y se hagan cargo de tareas peligrosas y repetitivas y en 5 o 10 años podrán formar parte de nuestra vida diaria y cuidar de los ancianos, decía la responsable de marketing de una empresa de robótica china. Con esta previsión de futuro nos despedimos, te espero mañana. GMT, un podcast de la agencia EFE. Air Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.